Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Padre que estás en gloria, gracias por este tiempo que tú nos permites de poder exponernos a tu palabra. Pido que me ayudes a poder darme a entender, Señor. No es mi palabra, es la tuya. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme. Te doy la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Que podamos estar de una forma reverente escuchando tu voz. Que pueda ser sembrada esta semilla en corazones sensibles y poder dar fruto esperado por ti, Señor. Ayúdenos, te lo pido. Que a través de tu palabra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo reciba beneficio milagroso, porque tu palabra es milagrosa, Señor. Señor, que estemos conscientes del poder que emana de tu palabra y que podamos ser beneficiados de ella en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos considerando la serie Conserve el fuego en su lámpara. Y hoy vamos a considerar el tema rasgos de una generación impía. El domingo pasado, hermanos, estuvimos hablando precisamente del segundo rasgo de una generación impía. Y en su lamentable comportamiento de mezclar lo santo con lo profano. Es decir, es una generación marcada por el sincretismo religioso. Para el desarrollo de estos temas, hermano, estamos considerando la historia de la descendencia de Elí, es decir, de sus hijos, Ofni y Fines. Que, por cierto, por la irresponsabilidad de este padre, hermano, de no instruir a sus hijos en el temor y en el conocimiento a Jehová, contribuyó a que el carácter de estos jóvenes fuese marcado por la impiedad, tal como lo vemos en 1 Samuel 2:12. Yo quiero que vayamos ahí, por favor, 1 Samuel 2:12, y lo dice claramente: los hijos de Eli eran hombres impíos, que eran hombres que, era una generación impía, y no tenían conocimiento de Jehová. Hoy vamos a ver, hermano, otro rasgo de esta generación impía, y está descrito en el comportamiento de los hijos de Eli. Vamos a leer el versículo 22 al 25, porque ahí tenemos otro rasgo que marcó a estos jóvenes. ¿Ya lo tiene? Siempre 1 Samuel 2, 22, 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mire, hermano, aquí tenemos precisamente uno de los rasgos que marcó a esta generación. Y quiero que continuemos leyendo, porque en esto me voy a enfocar. Continuemos leyendo el versículo 25. ¿Qué sucedió con ellos? Pero ellos no oyeron. Fíjese bien. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Uno de los rasgos, hermano, que está identificado en una generación impía, no es solamente el sincretismo religioso, ¿verdad? Como hemos estado considerando anteriormente, sino también la obstinación. Y de esto quiero hablar en esta mañana. Ese es otro rasgo, la obstinación a la palabra de Dios. Fíjese de que Elí, hermano, antes de exhortar a los jóvenes, expuso 3 argumentos contundentes, ¿verdad? Elí llegó con argumentos a sus hijos y en base a eso, el padre quería que sus hijos respondieran, pero lamentablemente no fue así. Uno de esos argumentos los tenemos allí en el versículo 22 y 23. Elí les hizo ver el mal proceder de su conducta inmoral. Él les hizo: hijo, yo me estoy dando cuenta, yo he oído que ustedes están teniendo relaciones con las jóvenes o con las mujeres que están al servicio de Jehová. Y él claramente dijo: eso que ustedes están haciendo es malo ante Jehová, es un acto de inmoralidad. Ese fue el primer argumento. Luego vino el segundo argumento que lo dio, y estaba enfocado en el testimonio que ellos estaban dando al pueblo por su mal comportamiento. Y eso lo tenemos en el versículo 24, cuando dijo: no, hijos míos, porque no es buena la fama. Mire, porque no es buena la fama que oigo sobre ustedes. ¿De qué estaba enfocándose aquí Elí? Del comportamiento de ellos, del testimonio de ellos. Lamentablemente, su comportamiento impío estaba haciendo, hermano, que el pueblo dejara de presentar adoración a Jehová, y obviamente estaban haciendo tropezar al pueblo de Israel con sus actitudes pecaminosas. El pueblo no quería ofrecer nada a Jehová porque miraba los abusos y las anomalías que estos jóvenes hacían, ¿verdad? Y había terminado en endurecer el corazón del mismo pueblo. El tercer argumento ya es más fuerte, porque le dice: si ustedes continúan con esas actitudes pecaminosas, si ustedes mantienen un mal testimonio ante el pueblo y haciendo tropezar a otros, juicio viene de parte de Jehová. Ese era el tercer argumento. ¿Dónde está? Pues leámoslo una vez más, hermano. Ahí en el versículo 25. Mire la forma como los abordó el Padre a estos muchachos. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? En otras palabras, ustedes están atentando contra Jehová mismo, y él mismo se va a encargar de ustedes en ponerles freno. Ahora bien, cuando terminaron de escuchar esos 3 argumentos del Padre, ¿cuál fue la actitud de estos hijos? ¿Cuál fue la actitud de estos hijos? Ahí lo vemos en el versículo 25. Pero ellos no oyeron a la voz de su padre. En otras palabras, no hicieron caso, hermano. Y es aquí precisamente donde nace la obstinación. La obstinación es simple y sencillamente la terquedad que uno tiene ante los argumentos que Dios nos presenta, hermano. Una persona obstinada es aquella que no cambia de opinión o proceder pese a razones o argumentos en contra, como lo vimos ahí. Dice: ellos no escucharon, no quisieron obedecer. En otras palabras, estaban obstinados en mantener sus actitudes impías, hermano. Ahora, esta situación no solamente se da o se dio en aquel tiempo.
lo estamos viviendo hoy en día en cada una de nuestras congregaciones, hermano. Este mensaje no va dirigido al mundo, va dirigido precisamente a nosotros como congregación, como parte de la iglesia de Dios. Y esa situación vergonzosa que estaban teniendo, hermano, estos muchachos ante el pueblo, también se da hoy en día en nuestras filas. Hay cantidad de gente que, a pesar de los argumentos que Dios nos da, sigue en su terquedad, hermano. Y lo que a mí me sorprende es que esos tres argumentos también están dirigidos, hermano, para nosotros, la iglesia. Fíjese bien, el primer argumento que Elí le lanza a los hijos era su condición moral, ¿verdad? Que su actitud moral no era correcta porque estaban cayendo en actos de inmoralidad. Ahora, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Santidad. Santidad. Que nos guardemos y nos consagremos para Él. Segunda Corintios, y aquí voy a dar otra vez los argumentos que Dios le lanza a la iglesia. Repito, son los mismos, hermano, son los mismos argumentos. Quiero que por favor lea conmigo Segunda Corintios 6. Segunda Corintios 6. Dice así, mire, versículo 17 en adelante. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿A quién le está hablando aquí Jehová? ¿A quién le está hablando aquí Dios? A su iglesia. Si usted ve el contexto, le está hablando a su iglesia. Le está diciendo que se comporte tal cual es, como hijos que son de Él, como templo que son de Él, como parte de la luz que Él ha puesto en este mundo, que se comporten de acuerdo a su llamamiento. Fíjese bien, usted es hijo del Dios Altísimo, usted también es templo y morada de su espíritu, y también usted es luz en esta tierra, hermano. Amén. Por lo tanto, como estamos consagrados para Él, por eso nos da este argumento: salir del mundo pecador, porque ya no son parte de Él. Pero leámoslo como dice aquí la escritura: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, mire, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta que el ser hijo a Dios implica una responsabilidad de nuestra parte? De ser santos como nuestro Padre es santo. En otras palabras, Dios nos está diciendo: compórtate de acuerdo a tu llamado. Pero si tú eres mi hijo, debes de andar en luz y no en tiniebla. Y no tenés que estar teniendo comunión con el mundo. Aparte de eso, usted es templo y morada de Él. Capítulo 7, versículo 1. Mire, hermano. Bueno, terminemos el 18. Dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Usted tiene promesas de parte de su Padre? Claro que sí. ¿Usted tiene promesas de parte de Dios para con su vida? Todos, hermano. Entonces, si Dios tiene propósitos para bendecirnos, ¿qué demanda nuestro Padre? Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Así que el argumento es el mismo. Dios quiere que nos conservemos puros en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios también allá en 2 Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. Bueno, y no solamente los jóvenes tienen pasiones, hermano. Es parte de nuestra naturaleza caída tener pasiones, hermano, desviadas. Es parte de nuestra naturaleza caída. Todos los días luchamos con pensamientos profanos. Todos los días luchamos con sentimientos profanos. ¿Sí o no? Bueno, yo sí. Todos los días tengo lucha con mí mismo, hermano. Y tengo que huir de las pasiones. ¿Me escucha? Es parte de mi responsabilidad como hijo, como templo del Dios Altísimo, huir de todo aquello que me va a contaminar. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Yo voy a cometer adulterio, fíjese bien, espiritual. Lo que ellos estaban haciendo en el cuerpo, los hijos de Eli, nosotros lo hacemos en el espíritu. Porque cuando participamos del mundo, cuando somos, hermanos, presa de nuestros deseos pecaminosos y los satisfacemos, ¿qué está sucediendo con nosotros? Estamos cayendo en adulterio espiritual. En Santiago 4:4 el Señor claramente dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que ahí podemos ver que el adulterio espiritual es cuando yo profano mi templo. Cuando yo permito que las cosas del mundo, hermanos, se entronen en mi corazón y controlen mente, sentimientos y voluntad. Cuando debería de estar rendido al Espíritu Santo. Amén. Así que vemos que el primer argumento es el mismo. Eviten la inmoralidad. Eviten el adulterio espiritual. No digamos el físico, ¿no? Que eso se deduce que ni eso tampoco. Amén, iglesia. Va. ¿Cuál es el otro argumento, verdad, que el Señor le da a la iglesia? Lo mismo que le dio Elí a sus hijos: que guardemos testimonio. Que guardemos testimonio. ¿Se da cuenta cómo los argumentos que dio Elí son los mismos argumentos que Jehová le da a su iglesia? ¿Está conmigo? Los mismos argumentos. Dice ahí en 1 Juan 1:6, claramente dice que si nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos a quién imitar, a quién reflejar. Dice: el que dice que permanece en él, el que dice que es su discípulo, el que dice ser su hijo, el que dice ser su casa y morada, debe de andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo. En otras palabras, debemos de tener un buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Por qué Dios quiere que tengamos un buen testimonio? Porque es a través de nuestras obras y no a través de una palabra de nuestra boca como demostramos que somos hijos de Dios. Y la gente glorifica al Padre cuando ve en nosotros actitudes diferentes a lo del mundo. Dice la palabra en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz. En otras palabras, así sea su testimonio, así sea su fama delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa? Cuando estamos dando una buena fama, cuando estamos teniendo un buen testimonio, la gente empezará a glorificar al Padre. Mire qué interesante.
Si yo violento ese principio y ese argumento de ser luz en las tinieblas, de que la gente ve en mí reflejado a Cristo, si yo lo violento, entonces, hermano, estoy precisamente siendo de tropiezo para el mundo. Ya no estoy trayendo fama al reino, sino que deshonra. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. En Romanos 12:2 también dice, hablando sobre el testimonio que debemos de guardar, este argumento que, repito, hermano, debemos de acatar. Dice, no imiten. Otra versión dice, no os transforméis, ¿verdad? Pero en esta versión dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. En otras palabras, guárdense de que sus vidas hablen más del mundo que de Dios. ¿Me escucha? Sus vidas, nuestra vida deben de ser cartas donde la gente pueda glorificar al Padre a través de nuestras buenas obras. Si yo no lo hago, pues entonces sirvo de tropiezo para la gente. Y por eso es que el Señor dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. ¿Se da cuenta lo que el Evangelio demanda de nosotros? Cambio visible. Yo no voy a imitar al mundo, yo voy a imitar a Jesús. Yo voy a imitarlo a Él. Usted no tiene por qué estar imitando actitudes o costumbres del mundo, porque ya no pertenece a Él. Y si lo hace, pues ahí cae en este problema de Romanos 2:24 que declara, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado, ya no es glorificado. Mire qué interesante. Cuando yo decido imitar al mundo y no a Dios, el nombre de Él, no mi nombre, está en juego, hombre. Es el nombre de Él. Si pudiésemos entender esto, creo que avanzaríamos un poco en nuestro grado de santificación personal, porque representamos a Dios mismo aquí en esta tierra. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso es lo que estaba sucediendo con la generación impía de Elí. La gente estaba blasfemando a Jehová por las actitudes de esta generación impía. Pero es algo que también se nos da hoy en día en nuestras filas, hermano. Lamentablemente hay mucho creyente que no está haciendo que un instrumento para glorificar a Dios, sino un instrumento para blasfemar a Dios. Y la gente dice, bueno, y este es cristiano, pero si es el mismo. Y este es cristiano, si yo lo oigo gritar en su casa, si yo lo oigo hablar malas palabras, tiene actitudes indecorosas y es cristiano. Entonces, hermano, no estamos dándole gloria a Dios, sino que estamos blasfemando el Evangelio a través de nuestra actitud. ¿Me estoy dando a entender? Los mismos argumentos, ¿verdad que sí? Los mismos argumentos son también para nosotros hoy en día. Y el tercer argumento, hermano, es el más fuerte. Porque Elí le dijo, bueno, si ustedes mantienen su actitud, el Señor lo va a parar en el camino y con él se van a ver las caras. Y lo mismo le dice Jehová a su iglesia.
Si usted o yo mantenemos una actitud inapropiada diciendo ser cristianos evangélicos, pero no hay un cambio de vida, mantenemos la actitud, mantenemos siempre la forma como nosotros hablamos, etcétera, nos comportamos con las personas, aún en nuestra forma en que nos vestimos, si aún mantenemos la actitud del mundo, obviamente, hermano, crea que tarde o temprano Dios lo va a detener en el camino y le va a pedir cuenta. Y más que eso, usted va a cosechar lo que está sembrando. En Job 5:17 dice claramente la palabra. Ese es el otro argumento. Elí le dijo a sus hijos: bueno, si ustedes no hacen caso, viene vara para ustedes, le dijo. Dios los va a detener y viene vara. ¿Y qué es lo que nos dice a la iglesia Jehová en esta hora o en su palabra? En Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué dice ahí? Ama. Sí, bienaventurado es al quien Dios ama, porque al que ama va a castigar. Amén. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Hermano, Dios no es solamente un Dios de bendición, como muchas veces nosotros los predicadores solemos o tendemos a presentar, lamentablemente, ¿no?, a la iglesia o a Dios delante de la iglesia. Dios no solamente es un Dios de bendición, también es un Dios de juicio. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de ira. Amén. Y lo podemos ver en la escritura claramente, hermano. El carácter de Dios es justo. Y su justicia obviamente implica que tarde o temprano va a pedir cuenta de lo que nosotros hacemos. Y si estamos haciendo mal y no atendiendo a su voz y a sus argumentos, va a venir el momento donde la vara nos va a platicar. Así como cuando usted corrige a sus hijos cuando se portan mal. Usted no le pega a un niño que se porta bien, usted siempre le corrige lo malo. Lo mismo sucede con nuestro Padre. El Padre viene y al ver una actitud negativa no te va a dejar así como haciéndose el disimulado. No, Él va a venir y de presto te va a dar tu varazo por ahí, ¿verdad? Porque la naturaleza del Padre es esta. No va a dejar a su hijo en la maldad o en la actitud mala, ¿no? Sino va a tratar de rescatarlo, de disciplinarlo, de corregirlo, hermano. Aunque muchas veces eso implique dolor. Porque a cuántos de nosotros, hermano, estamos contentos cuando nuestra mamá nos sonaba ahí con el cincho, nos sonaba con cualquier cosa que agarraban ahí, ¿verdad? Ahí nos aventaban. Pero cuando uno llega viejo, uno dice: gracias por esa disciplina y por esa corrección que recibí. Porque si no hubiese sido por esa corrección, todavía seguía siendo, ¿qué? El mismo pícaro de antes, el mismo sinvergüenza, el mismo mentiroso. Y póngale cualquier apelativo ahí, ¿no?, de la conducta caída del hombre. Entonces la disciplina tiende a esto, a corregir lo que no está correcto, hermano. Amén. Entonces Dios va a venir, hermano, y obviamente nos va a azotar. Interesante que dice bienaventurado. Obviamente que cuando uno está siendo corregido o azotado, no se siente dichoso, hermano. No se siente dichoso por eso. Pero una cosa es cierta: cuando el Padre hace esto, es obvio que usted es hijo legítimo de Él. Porque un padre no va a corregir al hijo ajeno. Así que cuando el Padre lo corrija, usted siéntase bienaventurado porque Él lo ha tomado por hijo. Así lo dice la palabra del Señor en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que es bienaventurado, porque la misma disciplina nos hace ver a nosotros que pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. ¿Me escucha? Así que por eso es que dice bienaventurado. Cuando Dios castiga a uno de sus hijos, ¿no? Bienaventurado es, porque obviamente Dios lo ha tomado como hijo y lo disciplina porque lo ama.
Ahora, ¿se da cuenta, hermano, que los mismos argumentos Dios nos da a la iglesia? Los mismos argumentos, hermano. Pero lamentablemente, la iglesia es muchas veces dada a manifestar ese rasgo de la generación impía llamada obstinación. Porque ¿qué hicieron los hijos de Eli cuando escucharon los tres argumentos? Claramente dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Acaso no es lo mismo que sucede hoy en día en nuestras congregaciones, hermano? Que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando, y nosotros que por un oído nos entra y que por el otro nos sale, hermano. Y eso lo vemos, hermano, en las iglesias de Apocalipsis. Fíjese, en los capítulos 2 y 3. Es bien curioso, ¿verdad?, que todas las iglesias terminen con la frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Jesucristo le dice así repetitivamente a todas las iglesias? Porque Él sabe que nuestra tendencia es oír, pero no obedecer. Escuchamos, pero a veces está mal la terquedad, mal la obstinación, que decimos, sí, ya sabemos, pero ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo a mi manera. Yo quiero vivir a mi manera. Yo no quiero que tú me des órdenes. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo crea con ella. Entonces, hermano, aquí estamos en plena ¿qué? Obstinación para con Dios. Y repito, lamentablemente es una actitud que la iglesia, hermano, ha tenido a lo largo de los tiempos y se va a acentuar especialmente previo al rapto de la iglesia. Porque la apostasía de eso se trata. Cuando yo desoigo la verdad y me voy tras fábulas o cuentos. Cuando yo decido, hermano, abandonar la doctrina sana y me voy con otras cosas que nada que ver a lo que la palabra nos norma o nos indica. Repito, esto se va a intensificar en los últimos tiempos. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Que esta profecía le caiga a otro, pero a mí no. Porque de nosotros va a depender. ¿Me escucha? Esto de la obstinación es una obra de la carne. No lo provocan los demonios. No es cuestión aquí reprenda este espíritu de obstinación que tengo. No. Le voy a decir una cosa. La carne se crucifica, los demonios hay que expulsarlos. ¿Me escuchó? Esta es una obra de la carne. ¿Y qué quiere Dios que hagamos con nuestra carne? Que la crucifiquemos, que nos neguemos a nosotros mismos, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Depende de usted. Usted no vaya a decir, ay, es que estoy bajo la influencia de un demonio y por eso es que me cuesta ser humilde y dócil. Mentira. Lo que pasa es que usted es carnal. Usted no busca de Dios. Usted está alimentando más su naturaleza pecaminosa y por eso es que le cuesta, hermano, hacer lo correcto. Pero mire, créame, empiece a ayunar por esa atadura. Empiece a orar por esa atadura. Y ya va a ver que usted va a ser libre. Y se le va a quitar todo ese deseo de andar pecando. Se le va a quitar ese deseo, hermano, de darle a la carne lo que pide. Porque usted está muriendo a sí mismo. Y ese es el propósito del evangelio. Que muramos a nosotros mismos para que Él crezca. Pero eso depende de usted. Y no, hermano, fíjese bien, no es cosa del enemigo. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en la disciplina, en el carácter cristiano. ¿Me escuchó, iglesia? Porque ese es un error que muchas veces nosotros tenemos, que todo le tendemos a meter la culpa al demonio. No por culpa del demonio, por culpa, no. Hay cosas, hermanos, que son de nosotros. El demonio no hace que tú seas rebelde, o el demonio no hace de que tú peques, que forniques o que mientas. Es porque a ti te gusta hacerlo, que es otra cosa muy diferente, hermano. ¿Me escuchó?
Pero el diablo no nos obliga, somos nosotros los que ahí vamos porque nos gusta. Así que debemos de trabajar en nuestra carne, mantenerla crucificada. Y como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, porque ¿cómo se trata de un crucificado? Que la carne quede ahí, que Freddy quede ahí y ponga su nombre, quede ahí y otro viva y se manifieste por usted, que es Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor pide. Así que si usted está manifestando obstinación, es porque usted así quiere. Es porque tiene ese problema y no quiere, hermano. Simple y sencillamente es un acto de decisión. Como la de esos jóvenes, no quisieron oír la voz de su padre. Y lo mismo sucede con nosotros. El Señor expone sus argumentos, pero al final del día decidimos nosotros qué hacer con ese argumento. O lo hacemos práctica, o nos importa poco y hacemos mi voluntad. Pero ese ya es su problema. No problema de Dios, no problema de demonios, es problema nuestro. Falta de carácter cristiano. ¿Me escuchó? Y dile, dice el Señor, yo no te he dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Capacidad de decir no ante una tentación. Por eso le digo, Dios da también las herramientas, pero ¿por qué no las utilizamos? Porque no queremos. Simple. Dejemos a Satanás en paz. Dejemos a los demonios en paz. Hay problemas de carácter y de conducta que es producto de nuestra naturaleza caída y pecadora. Y somos nosotros los que tenemos y somos llamados a hacer morir a través del poder del Espíritu Santo esas cosas pecadoras. Pero dígame, ¿cuánto usted ora? ¿Cuánto usted ayuna? ¿Cuánto usted lee palabra? ¿Cuánto usted se equipa para enfrentar su naturaleza pecadora? Usted me va a decir, ay hermano, yo solamente aquí vengo a abrir la Biblia, yo solamente aquí vengo a orar. Y no orar yo, sino que otros oren por mí para colmo. Ay, pues obvio, por esa razón usted no vence su naturaleza pecadora. Por eso es que usted va de retroceso, hermano, y no se ve avance, porque usted no está poniendo de su parte. ¿Me escucha, iglesia? Bye. Así que nuestra responsabilidad ante Dios es grande. ¿Y cuál es mi responsabilidad como alumno? Aceptar la recomendación y los argumentos y ponerlos por obra. Simple. Esa es la responsabilidad de todo discípulo. Escucha la verdad y la practica. Esa es nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos, entonces estamos cayendo en ese rasgo de la generación impía llamado obstinación. Oímos, pero no estamos dispuestos a obedecer. Constantemente Dios nos dice, hijo, quiero más consagración, quiero que te prepares, en cualquier momento yo vengo y te sorprendo. Necesito que estés cerca de mí para que enfrentes lo que viene. Necesito de que te humilles ante mí para que tú veas el poder que hay disponible para enfrentar tus luchas diarias. Hijo, necesito que estés escuchando constantemente mi voz y practicando lo que oís, porque quiero capacitarte y bendecirte. Pero depende de nosotros atender a esa voz. Como los hijos de Elí, dice, y no quisieron oír. No oyeron la voz de sus padres, pero ellos no oyeron, dice. Ellos no oyeron. Decisión, ¿no? Una decisión. Usted decide qué hacer con estos tres argumentos. Usted decide qué hacer con su vida. Si consagrarla para Dios o consagrarla para el mundo. Usted decide, hermano, qué hacer con su testimonio. Si a través del testimonio usted está glorificando a Dios o a través de sus obras usted está blasfemando a Dios, usted decide. Pero eso sí, el tercer argumento, hay un ay para aquel obstinado, aquel que decide hacer su voluntad.
¿Y qué es? Disciplina. Porque si usted es hijo, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted es hijo, tarde o temprano le llega el embarazo. Llega porque llega. Y si hay personas, hermanos, que se han salido con la suya, si usted dice, yo no sé cómo esta persona tiene años de estar en esta situación, ¿verdad? Es comprobada la situación inmoral con la cual vive y no le pasa nada, al contrario, veo que prospera y como que supuestamente hay mayor bendición en eso, ¿no? ¿Por qué será? Simple y sencillamente no es hijo. Porque si fuera hijo, ya el Señor se lo hubiese sonado. Ahí está la explicación del por qué hay muchas personas que andan en las mismas, hermanos, y se dicen ser cristianos y en las mismas situaciones y nunca les pasa nada. Ahí simple y sencillamente hay una explicación, y es esa. Hay que ver si verdaderamente nacieron de nuevo, si son hijos del Padre. Porque si es hijo, repito, va a ser corregido, va a ser disciplinado. Y si no lo está haciendo, obviamente que no es hijo. ¿Queda claro eso? Así que siéntase, y voy a volver a ocupar esa palabra que dice Job, no, siéntase bienaventurado si usted es disciplinado. Si usted de repente siente los socones, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad, hermano? Como diciendo al Señor, aquí te quiero, hombre. Y no, me hace temblar aquello, ¿no? Pues siéntase bienaventurado porque usted es hijo. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, así que, hermano mío, tengamos cuidado con ese rasgo carnal de la obstinación, hombre. Usted va a decidir si atender a los argumentos o no atenderlos. Usted decide. No le eche la culpa al diablo si usted, ¿verdad?, tiene esa situación de que es bien obstinado, no, que si usted es bien obstinado. No, el problema es suyo. Usted simple y sencillamente no quiere, no se doblega a Dios, no está buscando de Dios, está más en la carne que en el espíritu, y por eso es que usted le vence su naturaleza pecadora. Pero métase con Dios y le digo, bueno, no yo, la palabra de Dios, que usted va a vencer toda tentación. ¿Verdad que así dice la Escritura? Orad y velad para que no entréis en la tentación. Va a venir, pero no vas a entrar en ella si tú velas y oras. Si tú estás alerta, ¿no? Si usted estás en comunión con tu Padre, Él te garantiza victoria. Así que queden ustedes ya la pelota, señores. Queden en mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted con este argumento? Usted sabrá. ¿Qué voy a hacer yo con este argumento? Solo yo lo sé. Pero ojalá que respondamos de una forma favorable y venzamos esta actitud llamada la obstinación. Ahora bien, siempre hay causas y raíces, hermano, a actitudes. Y la obstinación, hermano, no es la excepción. Quiero que lea otra vez conmigo 1 Samuel 2:12, porque ahí se nos declara qué es lo que provoca una actitud obstinada en alguien que dice estar en el Evangelio, pero en realidad no. 1 Samuel 2:12. Aquí tenemos la raíz de todo el mal, de todo rasgo impío. Ahí tenemos la raíz. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Pero por qué eran impíos? No tenían conocimiento de Jehová. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando un niño que nace en el Evangelio no es corregido, no se le enseña la palabra, y usted lo deja así como cabrita montés, ¿verdad? A la buena de Dios. Le abre los portillos, usted nunca lo corrige, usted nunca le llama la atención, usted nunca tiene el tiempo de decir, mira, hijo, hija, yo te voy a sonar en este momento. ¿Y sabes por qué? Porque tú hiciste esto.
Y sabes, tú pecaste contra Dios. Y así en sus palabras usted se lo puede decir. Tú hiciste algo malo y dañaste a Dios. No solamente me desobedeciste a mí como padre, sino que también desobedeciste a Dios. La palabra del Señor dice que hay que honrar a los papás, hay que honrar a mamá, hay que honrar al padre, y tú no lo estás haciendo. Así que por eso yo te voy a disciplinar en este momento. Pero hay padres que no tienen eso. Hay padres que miran las actitudes negativas de sus hijos estando en el cristianismo y le vale chonga. Y perdóneme la expresión, es decir, le va y le viene que sus hijos cometan situaciones. Nunca tienen eso porque están muy ocupados y nunca les enseñan palabra. Y para colmo no se congregan. Dígame usted, no los mandan a la escuela dominical, no los mandan a estudios bíblicos. ¿Usted cree que esa persona al crecer va a atender la voz de Dios? Si desde pequeño no fue formado en el temor y en el conocimiento de Dios, ¿usted cree que de viejo va a obedecer la voz de Dios? ¿Usted cree que la va a honrar? ¿Usted cree que la va a respetar? No. Y es lo que estaba sucediendo con esta generación de Elí. Lamentablemente Elí no los formó desde pequeños y empezó a decirles las cosas ya estando grandes. Obviamente su corazón estaba endurecido por falta de ¿qué? De disciplina, de corrección de parte de su padre. No les enseñó temor a Jehová, no les enseñó conocimiento a Jehová. Y crecieron estos niños haciendo lo malo, y como nadie los corrigió, como no hubo padre o madre que les hiciese entrar en razón, llegaron a una edad adulta cometiendo el mal. Y por eso es natural que ellos no respondieran a la exhortación que el padre a esta altura les estaba haciendo. La escritura es bien sabia cuando dice: instruye al niño. Al niño, fíjese bien, instruye al niño en su camino para que cuando fuese viejo. Fíjese las etapas. La etapa es cuando, la instrucción, en la niñez. Y Dios promete una cosa: cuando éste se convierta ya en viejo, no se apartará de ese camino. ¿Por qué razón? Porque ese niño fue criado en el conocimiento y en el temor de Dios. Está sensible a la voz de Dios. Pero dígame usted, esos cristianos que tienen el puño de cipotes, pero no los corrigen ni los disciplina y dicen son cristianos. Y estos niños dicen que están bajo la cobertura de un hogar cristiano, pero jamás el papá se sienta con ellos a explicarles Biblia. Nunca se sientan con ellos en decir: esto está malo, esto no hay que hacerlo. Y usted los hace crecer así. Mire, yo le voy a decir una cosa con estas cosas de los atuendos, que tenemos quebradera de cabeza. Los culpables son los tatas. Si a temprana edad usted, hermano, le enseñara a su niñito, a su niñita, a vestirse correctamente, ese patrón de conducta lo va a repetir en su vejez. Y así cualquier otra disciplina, porque es en la niñez cuando se forman a la persona. ¿Me escucha? Por eso es que dice: instruye al niño, no al viejo, instruye al niño. Porque cuando llegue a una edad madura va a estar sensible a la voz de Dios y va a responder favorablemente a él, a esa voz. Pero lamentablemente, hermano, Elí no fue un buen padre con sus hijos. Ahí claramente dice que ellos crecieron sin conocimiento y temor de Dios. Y ya cuando estaban siendo viejos, viene el papá y les da semejante sermón, cuando tuvo que haber sido antes. ¿Me escucha? ¿Cómo iban a responder ya viejos estos hombres?
¿Cómo iban a responder ya esta gente que ya tienen marañada su mente y sus patrones de conducta bien aferradas? Dígame, por el amor de Dios. Y estoy hablando de familias que tienen a sus niños chiquititos, que es su responsabilidad hablarles palabra de Dios, que su responsabilidad es ponerlos al conocimiento de Jehová. Porque ahí está esa promesa. Al niño hay que empezarlo a inculcarle el temor, el conocimiento a Jehová, para que cuando crezca sigan siendo sensibles a los argumentos que Jehová les está lanzando. Y va a ser para ellos más fácil asimilarlos y obedecerlos, porque ya están adiestrados en la disciplina cristiana. El error más grande de los padres hoy en día es que no están adiestrando a sus hijos para su futuro espiritual. Los adiestran para cosas, hermanos, terrenas. Y yo no estoy diciendo que eso esté malo. Está bien que usted se preocupe por darle una carrera a sus hijos, etcétera, pero no descuide el aspecto espiritual. Y esa es también responsabilidad suyo como padre de familia, que a temprana edad, así como lo pone en el kinder, luego pasa primero, a segundo, tercer grado, así también usted lo vaya encaminando de acuerdo a la edad en el conocimiento y temor de Dios. Pero dígame usted cómo lo va a hacer si ni le gusta a usted como padre leer la palabra de Dios, que nunca ve sus hijos a un padre humillado orando. ¿Usted cree que su hijo va a ser orador? ¿Usted cree que su hijo le va a gustar la lectura bíblica si usted no lo hace? ¿Se da cuenta la grande responsabilidad que se tiene? Estamos creando a largo plazo una generación obstinada. Nosotros los viejos, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo el papel como padres y como líderes cristianos. No estamos enseñando. Y estamos permitiendo que el mundo enseñe a nuestros hijos. Estamos permitiendo que la tablet enseñe a sus hijos. Estamos permitiendo que el celular le enseñe a sus hijos. Están permitiendo de que otras personas le estén educando a sus hijos, cuando es usted el responsable de pasar la antorcha del conocimiento y del temor de Dios. Es usted el que ha sido delegado por Dios como sacerdote de su casa, de hacer oír palabra de Dios durante el día. ¿Me escuchó, iglesia? Entonces era obvio que estos ya hombres viejos, ¿cómo iban a responder a los argumentos si desde pequeños no fueron educados en base a ellos? Y era difícil. Y hay un dicho que dice: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Mire, hermano, a mí me gusta bastante trabajar con plantas. Y yo estoy familiarizado con ese refrán. Está muy buen dicho. Cuando están verdes las plantas, fácilmente pueden ser moldeadas como uno quiere. Yo tengo arbolitos, hermano, allí de veraneras, que yo las he formado, puro árbol. No les he dejado que se enmarañan ahí. Yo tengo un arbolito ahí que yo tuve este pendiente, que estando verde aún en su tronco, fíjese bien, empecé a ponerle alambrito y lo empecé a amarrar y lo empecé a hacer que se fuese derecho. Vaya a verlo ahora, que ya su tronco ha dejado de ser verde y ya es viejo, está derecho. Pero dígame, ¿cómo yo voy a doblar ya un árbol viejo, que su tronco ya está viejo? Dígame usted. Es cuando está tiernito, cuando está un verde, cuando uno le da la forma, etcétera, y el estilo que uno quiere. Pero ya estando viejo, es imposible. Lo mismo sucede con los hijos.
Si usted no los amolda a la edad temprana, que son fáciles, hermano, de encaminar, ¿usted cree que cuando llegue a viejo le van a escuchar sus argumentos religiosos? No, un tortazo le van a dar. ¿Y usted qué me va a decir? Si usted no me ha dado buen testimonio toda su vida. ¿Me escucha? Y empiezan, hermanos, los propios hijos a vituperar al padre y a la madre, y con justa razón. El nombre de Dios está siendo blasfemado por la irresponsabilidad de los padres. No lleguemos a ese extremo, hombre, que le levanten o le alcen la voz de viejo a usted. Es desde pequeño que usted debe de y sonárselo en la boca, ¿va? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Volvémelo a decir. Flash, tortazo. ¿Me escucha? Ay, el niño no sabe. Ay, qué bien saben. Por eso le digo, edúquelo mientras puede. Porque cuando es viejo no le vaya a pasar al igual que Elí. Va a empezar usted con el puño de argumentos. Mira, compórtate bien, anda a la iglesia. Y usted nunca les inculcó eso desde pequeño. ¿Cómo ahora quiere enderezar algo que usted mismo torció, Señor? ¿Me estoy dando a entender? Vaya. Tenemos otro caso bien interesante. Y yo quiero que vaya conmigo siempre al libro de mismo Samuel, por favor. Allí en 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel 3. Aquí tenemos la contraparte. Cuando se instruye a alguien a escuchar la voz de Dios, este cipote va a responder a esa voz. Aquí tenemos la contraparte, ¿verdad? De los hijos de Elí, Ofni y Finees, que al escuchar la voz de Dios no la atendieron, simple y sencillamente porque desde pequeños no estuvieron familiarizados con ella. Y ya a edad adulta ya era una misión imposible. Solo Dios, obviamente, puede intervenir. Pero, ¿qué sucedió en el caso de Samuel? Quiero que leamos, por favor, 1 Samuel 3:7. ¿Ya lo tiene? Vaya. Y Samuel no había conocido, mire qué interesante estas palabras. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Uy, como que el mismo caminito de Ofni y Finees llevaban. Mire qué cosa. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Usted conoce esta historia, ¿verdad? Y usted sabe que Jehová le habló 3 veces. La primera, él creyó que le estaba llamando, él estaba hablando ¿quién? Elí. Y fue ante él. Y luego volvió otra vez, la segunda vez, la voz de Jehová a oír. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué no respondía? ¿Por qué no respondía favorablemente? Porque aún no había sido instruido. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque aún no había sido instruido por un adulto que sabía cómo Jehová hablaba y que sabía la forma como responder a esa voz. Era un niño de aproximadamente, dicen los historiadores, tendría unos 12 años Samuel en ese momento, cuando Jehová empezó a revelar palabras, pero por falta de instrucción no atendía, no respondía. Fíjese qué interesante. Por falta de instrucción no pudo responder efectivamente ni la primera ni la segunda vez. Pero veamos lo que pasó en la tercera vez. Ahí está lo interesante. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí otra vez y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y mire lo que hace este adulto con el niño. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, papá. Y si te llama otra vez, dirás:
habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Qué estaba haciendo el adulto? Estaba discipulando a un menor de edad. Le estaba diciendo, ¿sabes? Dijo Elí, este cipote Jehová le está hablando. Y como él ya estaba familiarizado de la forma como Jehová habla y cómo se debe de responder, viene Elí y educó, discipuló de una forma efectiva al niño. Y le dice una vez más, dirás al escucharle, le dijo Elí a Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Veamos el desenlace de esto. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo? Habla, porque tu siervo oye. Pregunto, ¿cómo es que este niño pudo responder favorablemente esta vez a la voz de Jehová? Porque tuvo a un adulto que sabía cómo Jehová hablaba, que sabía la forma como se debía de responder, que tomó el tiempo de inculcarle ese conocimiento. Y le dijo Elías a Samuel, cuando eso vuelva a suceder, tú vas a responder a Jehová, porque Él te está llamando, hijo. Y tú vas a decir, habla, porque tu siervo escucha. ¿Qué le estaba enseñando Elí al jovencito? Que Jehová es Señor y que cuando habla yo obedezco, porque soy siervo. Amén. Eso es lo que le estaba enseñando, en otras palabras, a no desoír la palabra de Dios, a no ser, fíjese bien, lo estaba guardando de la obstinación. Le estaba diciendo, si escuchas una vez más a Jehová, ya no vas a correr ante mí. Él te está hablando. Algo sobrenatural va a suceder contigo. Algo sobrenatural está sucediendo contigo, muchacho. Ya sabía Elí. Y simple y sencillamente él compartió su experiencia y su conocimiento con este niño que desconocía, y que por lo tanto ese desconocimiento no lo hacía responder de una forma favorable a Jehová. Pero cuando conoció a Jehová, respondió favorablemente. Ese es el propósito del discipulado. Ese es el propósito de que el padre instruya al niño en el camino de Jehová a temprana edad, para que cuando Dios lo llame en su momento dado, haga lo mismo que Samuel. Habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Se da cuenta la importancia del discipulado? Queremos, padres, líderes que me escuchan, hacer que nuestra gente responda al llamado y a los argumentos de Dios. ¿Queremos realmente eso? Enseñémosles pues. Si usted ya es viejo, si usted ya tiene su hijo, pues déjame decirle que usted ya dejó de ser infante. Compórtese como hombre, como mujer que ya, y agarre responsabilidad de sus actos. Y una de ellas es el chamaco que tiene ahí en brazos. ¿Qué es lo que espera Jehová? Que al igual que Elí en su momento lo instruya. Pero vemos una generación desorientada que no conoce la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque los padres, porque los líderes estamos fallando en inculcarles conocimiento de Dios. Y por eso es que estos hipotes no pueden atender al llamado de Dios. Yo lamento, hermano, ver a nuestra generación. No sé, pero yo digo, Padre, ten misericordia. Yo ya no me veo mucho tiempo acá, ¿no? Yo estoy más para allá que para acá. Sí.
Y cuesta, hermano, la vida cristiana no es fácil. Con que a uno le cuesta, no digamos a estas nuevas generaciones que vienen con tantas, pero con tantas que posibilidades de hacer lo malo, hermano. Por la tecnología y tanta cosa que se está dando, ¿no? Y los padres no están actuando. No están inculcando temor. No le están diciendo a sus hijos: este programa no es bueno, no es correcto. Esto que se está dando ahora a conocer en las escuelas, mira, lo escuchás, pero esto no tiene que ver con la palabra de Dios. Esto es lo que nos norma a nosotros. No doctrina de demonios, no inventos de hombres. ¿Me escucha? El padre tiene que ponerse a la cabeza, hermano, y a instruir a esta generación. Porque si no lo hace, van a crear generaciones como Ofni y Fines, una generación impía, que no conocieron a Jehová y por lo tanto jamás respondieron favorablemente a los argumentos que en su momento oyeron. Si usted quiere ver que su hijo en su edad ya madura responda a los argumentos de Jehová, empiece a instruirlo desde pequeños, como hizo en este momento Elí. Mire, hermano, a mí me causa tristeza que Elí mejor tuvo éxito con el hijo ajeno que con sus propios hijos. Mejor al hijo ajeno le instruyó cómo debería de conocer la voz de Jehová. Mejor al hijo ajeno le dijo: mira, Jehová es Señor y nosotros somos sus siervos. Él manda y yo obedezco. Pero eso no lo vemos diciéndoselo a sus propios hijos, sino se lo dijo ¿a quién? Al ajeno. Eso es lamentable, que usted sea luz en la calle y oscuridad para su casa. Eso es lamentable. Esa es la peor desgracia que le puede caer a un creyente, hermano. Ganar al ajeno y perder al propio. Y yo lamento decírselos tal cual. Pero trabaje con su propia casa. Está bueno que usted me evangelice, está bueno que usted haga obra, que usted me sirva, pero usted tiene un privilegio muy grande en su propia casa. Y usted tiene esa responsabilidad de ser luz en su propia casa. Y asegurarse que cuando usted muera alguien va a preceder, que va a imitar su conducta pía, decorosa, como creyente. Y esos son sus hijos. ¿Me escuchó? Que cuando muera no se vaya con aquel Jesús en la boca diciendo: Señor, mi hijo, por favor, sálvamelo. No, hermano, no seamos sinvergüenzas. Es desde pequeño su responsabilidad, hombre. Porque él está pidiendo algo a Jehová cuando usted no estuvo dispuesto desde pequeño a hacerlo. Son consecuencias. Lo que le digo es la disciplina. ¿Qué puede hacer Jehová ahí? Dígame. Si usted como padre no educó, no formó, usted violentó un principio básico de instruirlos desde pequeño. Y ya cuando son grandes y cuando se les mira que no tienen temor de Dios y todo, está con aquel Jesús en la boca: líbramelo, Señor, sálvamelo. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía poder para hacerlo? Ahí no se siente Jehová obligado en responder a nuestras súplicas, porque estamos violentando un principio que nosotros mismos violentamos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Simplemente son consecuencias. Es duro, pero así es. No lleguemos a esa situación que cuando usted sea viejo y tenga que partir, se quede con aquel Jesús en la boca por sus hijos, no, que no quieren saber nada de Dios. ¿Y cómo no van a saber nada de Dios? Usted nunca les inculcó ni siquiera disposición de venir a la iglesia. Nunca los puso freno. Todo celebraba, todo les consentía. Y al final de los días, ¿usted quiere un milagro? Dígame usted. No es así. El evangelio no es así. Es como aquella persona
que come y come y come y después quiere un milagro de parte de Dios? El Señor dice: cerra la boca y vas a ser sano. No comes lo que te hace daño y vas a ser sano. Y a todo el mundo: Señor, saname, saname. Y va de comer pupusa, y va de comer sopa de patas, y va de comer un montón de grasa. Ayúdeme, y venga en oración. Y está con aquel Jesús en la boca que está muriendo. ¿Y cómo no se vamos a morir, por el amor de Dios? Si todas las noches está con los tacos al pastor allá, me están devorando a mí. En el puño de tortillas ahí, ¿verdad? ¿Cómo no se va a enfermar? Dígame usted. Y usted viene: Señor, saname. No, un garrotazo le va a dar, hombre. Porque nosotros no somos, ¿qué? No somos diligentes con nuestro cuerpo. Y queremos que Dios haga todo. No es así, hermano. No es así, hombre. El evangelio no es así. Hay que hacer nuestra parte y Dios va a hacer lo suyo. Hay un dicho que hay alguien que se equivoque, es bíblico. Y yo digo: sí, tiene su trasfondo. Bueno, algo bíblico por lo que dice, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Y eso es cierto, hombre, es cierto. No es bíblico porque no está, pero es cierto. Somos colaboradores de Dios, hombre. No haga cosas, no pretenda que Dios haga cosas que a usted le corresponde hacer. Amén. Hay cosas que a nosotros nos corresponde. Ya le digo, con los hijos es lo mismo. Usted tiene responsabilidad con ellos. No espere que Dios haga milagros ya cuando estén de viejos y que ya los ve perdidos. Usted no, ahí Dios no es responsable. Ahí ni modo, encomiéndese a la misericordia de Dios. Ahí no es culpa de Dios. Ahí es culpa del padre que, estando en el evangelio, no le supo inculcar a su niñito. Con ellos es la cosa, si usted se fija, ¿no? Aquellos padres cristianos que tienen ya niños en el evangelio, ellos tienen esa responsabilidad de criarlos, de formarlos, de educarlos en el temor de Dios, para que cuando lleguen a viejo, ya lleguen a una edad donde respondan favorablemente, así como respondió Samuel. Amén, iglesia. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Padre que estás en los cielos, Padre eterno, cada domingo tú nos confrontas. Hay una generación que viene detrás de nosotros, Señor. Nosotros no somos eternos aquí en esta vida. Tarde o temprano tenemos que enfrentar la muerte. Quiera o no quiera uno, es algo parte de la vida. Pero parte de nuestra responsabilidad mientras estamos en ella es instruir a las nuevas generaciones. Padre de la gloria, ayúdenos. Ayúdenos. Ayúdenos a no ser obstinados, Señor. Pero esto vemos que viene de temprana edad. Que esa temprana edad que el niño debe de ser orientado, debe de ser discipulado a que responda de una forma favorable a tu voz y enseñarle conocimiento de Jehová, así como lo hizo Elí con el hijo ajeno, con Samuel. Que cada padre tenga esa responsabilidad, Padre de la gloria, y la aplique con sus hijos y que responda a esa responsabilidad de aprender a inculcarles el temor santo a ellos a temprana edad. Que así como dijo Elí, cuando abrimos la Biblia, cuando leemos esta escritura, es palabra de Dios. El padre debe de inculcar que este no es un libro común y corriente, es un libro milagroso. Es palabra de Dios. Todo lo creado fue por palabra de Dios. Es un libro milagroso. El hijo debe de empezar a ver a temprana edad la prioridad que el padre le da a la palabra. Darle lugar a la palabra, honrar la palabra. No solamente escucharla, no solamente venir a oír, sino también disposición de obedecer. Eso es honrar la palabra. Y
Y esta es la responsabilidad que recae sobre padres y líderes cristianos: dar a conocer la verdad, enseñar la verdad. No nos cansemos de enseñar la verdad, de inculcarla en el corazón de los infantes, para que cuando lleguen a viejos, para que lleguen a una edad donde tú llamas, oh Jehová, ellos puedan responder de una forma favorable, como lo hizo Samuel, producto de un discipulado adecuado y preciso a tiempo. Padre eterno, yo clamo en esta hora por cada padre y líder aquí presente, que esta historia, Señor, sacude el árbol de la comodidad y la indiferencia y nos haga responder de una forma correcta ante la responsabilidad que hemos adquirido delante de ti, de formar hijos piadosos, porque esa es la generación que tú pides y demandas de tu iglesia: hijos piadosos. ¿Cuántos padres están asumiendo esa responsabilidad? Yo lo ignoro, Señor, mas cada quien en este momento se hace un autoexamen y se evalúa. Padre eterno, que podamos hacer una evaluación precisa, certera, de lo que estamos haciendo con esta generación que nos precede. ¿La estamos formando o la estamos perdiendo? ¿La estamos cuidando o estamos dejando que el mundo la destruya? ¿Lo estamos poniendo a tus pies o los estamos poniendo a los pies de nuestro adversario? Con nuestra indiferencia, con nuestra obstinación de no atender a las demandas del evangelio, de responder a ellas. Y una de ellas es el discipulado temprano, la educación cristiana a temprana edad. Padre eterno, ayúdanos como padres, como líderes, a trabajar en ello. Si no lo hemos estado haciendo, pues mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida, uno puede reconocer el error, arrepentirse e ir por el buen camino correcto. Padre eterno, mientras estamos aquí vivos podemos arreglar cosas que están mal. Mientras estamos en el camino, tú nos exhortas a que nos pongamos a cuenta contigo. Así que, Padre de la gloria, yo te pido por cada padre de familia aquí presente y por cada líder, responsable de grupos, responsable de otras almas, que sean buenos formadores, buenos educadores, que inculquen responsabilidad, temor, conocimiento de Jehová, que sepan que Jehová es el Señor y nosotros siervos, que debemos de atender cuando Él habla y debemos de responder en obediencia a su autoridad, porque pertenecemos a su reino y Él es mi rey y yo su súbdito. Debemos de fluir en esos principios, Señor. Ayúdenos, ayúdenos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. O sea, que hay padres de familia que tienen el privilegio de tener aún niños en sus brazos. Señor de la gloria, que esta palabra no caiga en saco roto, que no sean obstinados, que no dejen pasar esta palabra, que empiecen a temprana edad a enseñarles a estos pequeños a alabarte, a adorarte, a bendecirte, a temerte, a reverenciarte, a honrarte, a escucharte,
a través del buen ejemplo que ellos están dando. No solamente palabra impartida, sino también actitudes visibles en ellos que den fe de lo que están diciendo. Padre eterno, yo clamo por cada papá, por cada mamá aquí presente, por cada mamá y papá cristiano que tiene aún a su pequeñito, que tiene a su niño, a su niña. Están en la edad propicia, que al igual como hizo Elí en su momento con Samuel, de sentarlos y educarlos sobre quién eres tú, qué es lo que demanda de nosotros, cómo hablas y cómo responder, cómo llegar a ti, Jesús. Ayúdanos. Clamo, Padre, por estos padres y por estos líderes. Ayúdanos, ayúdanos. Que estemos conscientes, Padre mío, que tarde o temprano vamos a partir de esta vida. Son ellos los que nos van a relegar. Son ellos los que nos van a ir relevando, Padre. ¿Qué queremos ver en ellos cuando crezcan? Una generación impía o una generación pía, una generación que glorifique tu nombre o una generación que lo haga blasfemar. Líbranos de tal cosa, Padre. Queremos ser esos padres, esos educadores cristianos que formen generaciones pías, temerosas de Jehová, que glorifiquen el santo nombre tuyo en los años por venir, que tengan fundamentos sólidos para que cuando se enfrenten al mundo, a los demonios y a ellos mismos, ellos puedan responder de una forma favorable ante los retos del adversario que constantemente nos amenaza. Padre Santo, ayúdanos, que podamos agarrar este sentido de responsabilidad, Padre mío, en cada uno de nosotros. Que empecemos a trabajar en ello, Padre. Si queremos una generación que le dé continuidad a lo que estamos haciendo. Estamos, Señor, deseosos. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.